¿Cómo? Santo, santo, ah, santo, santo. Son 7 los sacramentos, son 7 los sacramentos, 7 los tienes que aprender, que aprender. ¿Qué son los sacramentos? ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? ¿Por qué son 7? ¿Para qué sirven los sacramentos? Hay una cosa en la cual estamos de acuerdo todos los cristianos, y es esta verdad que se anuncia en el querigma, de que Jesús salva. Jesús es nuestro Salvador. De hecho, lo leemos en Hechos capítulo 4, versículo 12, donde dice así: no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Todos los cristianos estamos de acuerdo en esta verdad, pero ¿cómo Jesús salva? ¿Cómo llega esa salvación hasta nosotros? Y allí es donde entran en juego, donde entra la importancia de los sacramentos en la iglesia. Quiero empezar entonces hablando de dónde viene este nombre, qué significa sacramento, cuál es el origen de esta palabra, la etimología de la palabra sacramento. Sacramento viene del latín sacramentum, se conforma de 2 palabras, de la palabra sacra, que significa sagrado o santo, y la palabra mentum, que significa medio. La palabra medium, que significa medio o instrumento. Es decir, que sacramentum significa medio o instrumento para ser santo. O siguiendo la cita bíblica que decíamos al inicio, sacramento es el medio o el instrumento por el cual Dios nos transmite esa vida divina en abundancia que quiere darnos. Esos son los sacramentos, medios por los cuales Dios nos comunica su gracia, su vida divina. Así de hecho lo define el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1131. Ahí está la definición de sacramento. Los sacramentos, dice, son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Son 7 sacramentos, de hecho. ¿Cuáles son? Creo que todos los conocemos. Bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Y por qué son 7 sacramentos? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 20? Santo Tomás de Aquino decía que son 7 sacramentos los de la Iglesia Católica, porque 7 son las etapas de la vida natural. Son 7 las etapas de la vida natural y también entonces son 7 las etapas de la vida sobrenatural. Santo Tomás de Aquino explicaba de la siguiente manera: vida natural y vida sobrenatural. Así como en la vida natural nacemos, así en la vida sobrenatural nacemos a través del bautismo. Allá en Juan 3:5, Jesús le dice a Nicodemo: es necesario volver a nacer del agua y del Espíritu. Ahí está el bautismo. Decía Santo Tomás de Aquino: así como el hombre crece y da frutos, en la vida sobrenatural también estamos llamados a dar frutos. Y esa es la confirmación. Juan 15:16 dice: los he enviado para que den fruto y su fruto permanezca. La confirmación es que ese bautismo que he recibido pueda dar frutos ahí donde me realizo, en el trabajo, en la familia, en la empresa, etc. Santo Tomás de Aquino continuaba explicando: así como en la vida natural necesitamos alimentarnos, también en la vida sobrenatural necesitamos alimentarnos. Y ese es el sacramento de la Eucaristía. Lucas 22:19. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo.
Luego, hablando del sacramento de la confesión, decía Santo Tomás de Aquino: así como nosotros nos enfermamos y necesitamos sanarnos, así también nuestra vida sobrenatural se enferma, nuestra vida espiritual se enferma y necesitamos sanarnos. Ahí está el sacramento de la reconciliación. Mateo 9:12. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y luego decía Santo Tomás: así como el hombre es gregario, es decir, es naturalmente para congregarse, para estar en comunidad, también está en la vida sobrenatural el matrimonio, que es la vida en pareja, la vida del hombre y la mujer en mutuo amor. Efesios 5:25. Maridos, amen a sus esposas como Dios ama a su iglesia, como Cristo ama a su iglesia. Y Santo Tomás de Aquino continuaba: así como en la vida natural necesitamos una autoridad, un orden, también en la vida sobrenatural necesitamos una autoridad, alguien que nos guíe, alguien que vaya por delante. Y allí tenemos el sacramento del sacerdocio. Mateo 10, versículo 1, en donde Jesús les da autoridad a los apóstoles. Y concluía Santo Tomás de Aquino: así como en la vida natural morimos, también en la vida sobrenatural podemos morir cuando nuestra salud desfallece, cuando nuestra salud espiritual también desfallece. Ahí está el sacramento de la unción de los enfermos. Santiago 5:15. Los sacramentos se pueden clasificar en 3 grupos. Los de la iniciación cristiana son 3: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los de la curación son 2: la penitencia y la unción de los enfermos. Los sacramentos al servicio de la comunidad son el orden y el matrimonio. Todos los sacramentos son acciones de Cristo resucitado, que continúa actuando en su iglesia. En ellos nos comunica su vida divina y su fuerza salvadora. Es algo parecido a lo que hacía Jesús cuando curaba a enfermos con solo tocarlos o decir una palabra. Hoy Cristo realiza los mismos gestos salvadores en su iglesia por medio de los sacramentos. Ahora bien, son 7 sacramentos los de la Iglesia Católica, los acabamos de ver. ¿Pero se los habrá inventado la Iglesia? ¿Algún papa se los inventó? Veremos que no. Quiero darte a continuación el fundamento bíblico de cada sacramento. El bautismo. ¿De dónde viene la práctica del bautismo? Vayámonos a Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 19, dice así: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso hace el sacerdote cuando bautiza a un niño o a un adulto. Le bautiza siguiendo el mandato de Cristo, de ir a todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación. ¿Hay algún fundamento bíblico? ¿Sabías que es un sacramento? Vayámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Dice así: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Aquellas gentes ya habían recibido el bautismo, pero bajan los apóstoles, oran por ellos, les imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Ese es el sacramento de la confirmación. Cuando el obispo o el sacerdote delegado confirma a una persona, ora por él, le impone las manos y ahí recibe el Espíritu Santo para que dé frutos. La confesión. ¿Te has
¿Te has preguntado si tiene algún fundamento bíblico la confesión o será invento de algún sacerdote, de algún papa? Vayámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Jesús, después de la resurrección, se les aparece a los discípulos y les da el poder de perdonar los pecados. A los que le perdonen, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. En otro texto dice: lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. El fundamento del sacramento de la reconciliación. Veamos ahora el sacramento de la Eucaristía. Vayámonos a Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20. Dice así: tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre, que se derrama por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y también podemos leer la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 24. Hablando ya de la tradición de los apóstoles, porque Pablo no conoció personalmente a Jesús. Se le apareció camino a Damasco, como bien lo conocemos. Pablo está hablando a los corintios de esa tradición que recibió de los apóstoles. Y dice así: dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo que ya Jesús le dice a los apóstoles, ya San Pablo en la tradición apostólica se lo va transmitiendo a las comunidades. Y eso es lo que hacemos en la Iglesia Católica: obedecer el mandato de Jesús. ¿Y la unción de los enfermos? Que el sacerdote visite a un enfermito y que lo unja con óleo, ¿tiene algún fundamento bíblico? ¿Sabías algo de ello al respecto? Vayámonos a la carta de Santiago. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Llame a los presbíteros que oren por él, le unjan y le serán perdonados los pecados. Ese es el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Y el sacerdocio? ¿Se lo inventaría la Iglesia Católica? Vayámonos a Lucas 22, 19-20. Es el mismo texto que ya leíamos de la Eucaristía. Tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él, esta es mi sangre. Uno de los fundamentos bíblicos del sacramento del sacerdocio es la frase final que dice Jesús: hagan esto en memoria mía. El hagan se lo dice a unos hombres en concreto, a los apóstoles, al grupo de los 12. Hagan esto. Por eso Eucaristía y sacerdocio van unidos, porque el sacerdocio está para la Eucaristía y la Eucaristía está para el sacerdocio. Juan Pablo lo decía de una manera increíble: la iglesia está para la Eucaristía y la Eucaristía está para la iglesia. Hagan esto. Ese hagan es un mandato a unos hombres en concreto, a esos apóstoles, a esos escogidos. Ese es el sacramento del sacerdocio. También lo podemos encontrar en Mateo 19, versículo 12. Y leamos también el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. Ahí dice así: designaron presbíteros en cada iglesia, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ya la tradición apostólica toma aquel mandato: hagan esto, y se van ordenando sacerdotes. Ese es el sacramento del sacerdocio. Por último, el sacramento del matrimonio. ¿Tendrá algún fundamento bíblico? Vayámonos
a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 10-11. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido que no se divorcie de su mujer. Ahí está hablando de la unión indisoluble del hombre y la mujer, la unión en el sacramento del matrimonio. Y también en Mateo capítulo 19, versículo 10 dice así: dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Porque aquí también está hablando de que si alguien no puede casarse, en otro texto lo va a decir, hay hombres que deciden no casarse para ser eunucos por el reino de los cielos, hablando de los que se consagran, sacerdocio, religiosas, religiosos, etc. Bien, este es el fundamento bíblico de cada sacramento. Si ustedes se fijan, muy claro y específico, ahí está el fundamento.